Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos un nuevo vídeo y hoy empieza pues una de mis series favoritas de todos los años, que son los pronósticos de cada categoría. Empezamos como siempre con esta segunda división inglesa, la English Football League Championship, una liga muy dura a 46 partidos, donde es imprevisible, donde hay cambios durante todo el año de posiciones y seguramente junto a la segunda división española sea la mejor segunda categoría del mundo y quizás segunda española y segunda inglesa puedan estar fácil entre las 10-12 mejores ligas a nivel competitivo del mundo. Vamos a analizar lo que es esta categoría. Con los tres recién descendidos, vienen de bajar Luton Town, Burnley, el que tenemos una camiseta, y Sheffield United, que por cierto tiene 2 puntos de sanción antes de empezar la liga, y ascienden pues tres equipos interesantes, Oxford United, que vuelve mucho tiempo después, y dos históricos como Portsmouth y Derby County. Empieza la liga mañana, viernes, con dos partidos, Blackburn Rovers Derby County y Preston North End Sheffield United, y vamos a ver los pronósticos y cómo quedaría mi clasificación. En primer lugar tenemos al Oxford United. Yo creo que va a ser colista, es un equipo pues con una plantilla bastante débil para esta categoría, pierde a jugadores muy importantes como Josh Murphy, que se va al Portsmouth. Josh Murphy fue el jugador clave para meterle los 2 goles al Bolton en la promoción de ascenso y subir a esta categoría de plata. Y en cuanto a fichajes, no llega gran cosa. Tres jóvenes interesantes como Louis Sibley del Derby, como Malcolm Ebiowi del Crystal Palace o como Jamie Cumming del Chelsea, y Placheta, que es un jugador que viene del Swansea, también ha jugado en Norwich y tiene experiencia en la categoría. Aún así yo creo que el Oxford lo tiene muy complicado y que va a descender. Los otros dos equipos que bajarían para mí, el Sheffield Wednesday y el Plymouth Argyle. El Sheffield Wednesday ya rozó el descenso el año pasado, se salvó con una gran remontada y lo va a tener complicado. Es verdad que ha llegado Max Lowe, lateral izquierdo del Sheffield United, ha llegado Jamal Lowe, el jugador del Bournemouth, Nathaniel Chalobah del West Bromwich, que es el hermano de Trevoh Chalobah, jugador que está en el Chelsea de momento, aunque yo creo que se irá. Y luego, bueno, pues ha llegado algún joven como Charlie McNeil, el delantero centro de la cantera del Manchester United, o James Beadle, el portero del Brighton. Creo que pocos refuerzos, pierde a jugadores como Will Volks, el pivote, que se marcha libre al Oxford United, se ha ido Cameron Dawson, el portero, al Rotherham United, y algún jugador con importancia que se ha marchado. Yo lo veo complicado para el Sheffield Wednesday, que mantiene a su gran jugador, a Barry Bannan, pero me parece complejo la salvación. Plymouth Argyle, yo creo que también va a bajar el Plymouth. Apuesta muy extraña por Rooney, que hay que recordar que Rooney cogió quinto al Birmingham City el año pasado y lo dejó 20º, y el Birmingham acabó descendiendo cuando lo echaron. Es una plantilla que, bueno, pues ha perdido algunos jugadores. Algunos se han ido al Wrexham de tercera, Dan Scarr o Callum Barton. Ha perdido también a Mikel Miller, que se ha marchado al Huddersfield. Y no han traído gran cosa. La cesión de Darko Gyabi del Leeds United. Ha llegado Okbeta del Swansea. Pero no han llegado grandes fichajes y eso le puede ocasionar dificultades a un Plymouth Argyle que empezó bien la temporada pasada, pero se salvó de milagro y creo que lo va a tener muy complicado. 21º, Queen's Park Rangers se salvaría de milagro. Bueno, pues un equipo que sigue teniendo muchas dificultades y que creo que le va a costar también horrores esta temporada. En cuanto a algún jugador interesante, bueno, pues ha llegado Paul Nardi, el portero del Ghent, Jonathan Varane, que es el hermano de Rafa Varane y que procede del Sporting de Gijón, pero luego han perdido jugadores como Chris Willock, que se marcha al Cardiff, este era muy importante, Dossel, que se va al Portsmouth, o Sinclair Armstrong, que se marcha al Bristol por casi 3 millones de euros. Dificultades para el QPR, que es un equipo que lleva los últimos años rozando el descenso, que va a tener pocos jugadores experimentados y que yo creo que va a sufrir mucho. Tenemos al Millwall, un Millwall que también tuvo una temporada difícil, rozó el descenso mucho tiempo, pero luego se acabó salvando. Viene algún jugador interesante como Japhet Tanganga, libre desde el Tottenham Hotspur. Viene Macaulay Langstaff, que fue el máximo goleador de League 2, que procede de Notts County. Este es un buen fichaje, se merecía subir de categoría. Y mantiene a un jugador como George Honeyman, Kevin Nisbet, el escocés, o George Saville, el norirlandés. Pero me parece un equipo con dificultades y que va a volver a tener una temporada difícil. 19º Swansea City, el nivel de los galeses pues no es el mejor las últimas temporadas. El Swansea creo que sigue siendo pues ese equipo que está lejos de volver a la Premier League y que es un equipo que ha perdido bastante identidad. Pocos movimientos, han llegado Pipotnik, el delantero esloveno del Girondin de Burdeos, que bueno, pues casi ha desaparecido, y Gonzalo Franso, medio centro
del Moreirense, pero poquito más. Mantienen plantilla, pierden a un jugador como Pacheta, como Yates, como Kveta, Nathan Wood, pero yo creo que el Swansea va a estar en esa zona baja. Blackburn Rovers, 18º, un equipo de Blackburn con dificultades el año pasado, que se salvó por el buen hacer de su delantero, de Smosic, y que creo que va a sufrir un año más. De hecho, bueno, pues se ha ido Sam Gallagher, se ha ido John Fleck, se han ido jugadores de mucha importancia y no ha llegado gran cosa en el Blackburn, que se ha reforzado poquito, que ha ido al mercado belga, al mercado japonés. Es verdad que ha traído a Feynman del Bristol o a Danny Bath del Norwich, pero equipo muy justito, con dificultades y que yo creo que va a volver a tener complicaciones. De momento Smosic se mantiene en plantilla, que fue el máximo goleador de Championship el año pasado, pero yo creo que lo va a tener complejo. Derby County vuelve a la categoría, vamos a ver qué tal el nivel de este equipo recién ascendido. Es un equipo que, bueno, pues descendió aquel año de las múltiples deducciones de puntos y con muchas dificultades, pero creo que viene con buenas cosas. Ha traído a Kenzo Guzmin, mediocentro de la Z Almar, ha traído a varios jugadores del Cardiff, el joven pivote David Osog del Crystal Palace, Ben Osborne del Sheffield. Yo creo que tiene alguna buena incorporación y que puede dar guerra este año el Derby. Stoke City, 16º. Sigue siendo un equipo que lleva estancado mucho en la categoría, que no le veo gran cosa. Ha mantenido a Ben Pearson, que es un buen pivote, algún jugador defensivo interesante como Lyndon Woods o Enda Stevens, pero poquito más. La llegada de Sam Gallagher desde el Blackburn lo más interesante, o de Ben Gibson, el central del Norwich, pero yo creo que 16º el Stoke City. El Portsmouth, 15º, ha fichado a Matt Ritchie del Newcastle, que ha estado muchos años en Premier League, a Dodsell, el medio centro del QPR. Ha llegado, por ejemplo, Josh Murphy del Oxford United, que es un muy buen jugador. Y bueno, pues en cuanto a pérdidas, no han tenido gran cosa. Más allá de Rafferty o Josh Martin, creo que no ha perdido mucho el Portsmouth y que puede hacer una temporada tranquila, media tabla. Cardiff City, 14º, otro equipo galés que tiene, bueno, pues el nivel justito, no se ha reforzado en demasía. Es verdad que ha llegado Chris Willock del QPR, que me parece el mejor jugador, o Anwar El Ghazi, libre desde el Mainz, que tiene mucha experiencia, pero me parece que media tabla baja para el Cardiff. Bristol City, 13º, un equipo que suele ser siempre de media tabla, que suele estar en estas posiciones y que, bueno, pues no ha incorporado mucho, más allá de Sinclair Armstrong. Ha perdido a Bayman, uno de sus jugadores más importantes, y yo creo que va a estar en esta media tabla. El Preston North End, 12º, otro equipo que suele estar en estas tesituras, que suele estar, bueno, pues en media tabla sin demasiados aprietos. Ha mantenido la base de la plantilla con Ryan Letson, con Will King, con Stewart, Chet Evans. Y bueno, pues más allá de la llegada de Sam Greenwood o la pérdida de Alan Brown, poco tiene el Preston, así que yo creo que va a quedar en media tabla. Watford, 11º, no lo veo candidato un año más, estar en media tabla, a ver si suena la flauta para el playoff, pero no lo veo el Watford a un gran nivel. Llega Imran Lousa del Lorient, cedido, llega Rocco Bata, el mediapunta albanés del Celtic, pero ha perdido a Ismael Koné, un gran jugador, 12 millones de euros ha pagado el Olympique de Marsella por él, así que esa media tabla para el Watford. Vamos ahora con una serie de aspirantes al playoff, aunque yo no los veo ahí. Por ejemplo, tenemos al Hull City, un Hull City que puede estar en esa posición, que tiene propiedad turca, bastante dinero. Ha llegado Ryan Giles del Luton, Cody Dreamy del Leeds United, Melem ha llegado del Darmstadt el año pasado en Bundesliga, pero es verdad que han perdido a jugadores muy importantes. Jacob Cripps, el central del Ipswich, que se ha ido por 20 millones a Premier, Philo Jean, el extremo izquierdo, que se ha ido a Aston Villa por 16 millones, jugadores como Ozan Tufan, que se ha marchado a Turquía, o el mediocentro Adama Traoré. Y bueno, pues tenemos al noveno, al Coventry City, creo que año ilusionante para el Coventry, que puede tener una plantilla para optar a esos puestos de playoff. Ha llegado, por ejemplo, Luis Binks del Bolonia, Rudoni del Huddersfield, ha llegado Thomas Asante del West Bromwich, y más allá de perder a Karen O'Hare, que se ha ido libre al Sheffield United, no han perdido a muchos más futbolistas, así que el Coventry, creo que manteniendo esa base, puede aspirar arriba. El Sunderland, octavo. A pesar de tener un buen equipo, de seguir teniendo al hermano de Jude Bellingham, Job Bellingham, de que llegue Alan Brown, Ian Poveda del Leeds, que, bueno, pues haya mantenido la base con Aushis, con Embleton, con Patrick Roberts, con Jack Clark, tienen buenos futbolistas, pues yo creo que no le da al Sunderland del todo para llegar al playoff.
Para mí el séptimo sería el West Bromwich de Carlos Corberán, entrenador español. Siempre saca mucho potencial a la plantilla. Creo que ha perdido mucha calidad este año el West Brom, que jugó el playoff la temporada pasada. Ha perdido Kayo Kuzlu, ha perdido a Thomas Hassan, a Kipre, a Connor Townsend, que se ha ido al Ipswich Town, nació en el Charleroi, y no ha traído gran cosa, más allá de Frabotta, cedido por la Juve, Dobin, el canterano del Everton, que luego se lo ha cedido el Aston Villa, Diakité, que ha llegado del fútbol alemán, o Paddy McNair, que ha vuelto a esta Championship, pero no tiene tampoco esa calidad diferencial el West Bromwich para seguir arriba. Y luego vamos al playoff. Para mí jugaría en playoff Burnley, Norwich, Luton Town y Middlesbrough. El Boro, que empezó muy mal la temporada con Michael Carrick el año pasado, pero creo que reaccionó bien y que va a estar en playoff. Tiene plantilla de sobra para estar en esas posiciones, con Marcus Foss, con Isaiah Jones, con jugadores como Barlaser, Tommy Smith, Hackney, que es un grandísimo mediocentro, Matt Clark, que tiene experiencia en Premier. Y bueno, pues yo veo un buen equipo. Además se han traído a Luke Ayling libre. El quinto sería el Luton, un Luton que bueno, pues estuvo muy competitivo el año pasado en Premier, casi se salva, y que mantiene a jugadores importantes como Kaminsky, como Menji, tenemos por ejemplo a Marvelous Nakamba, también mantiene a jugadores como Alfie Doughty, Ogbene, Chong, Townsend, Adebayo. Yo creo que mantiene buenos futbolistas y que puede hacer buenas cosas este Luton Town. Cuarto, Norwich City. Es verdad que ha perdido a Gabriel Sara, que se ha marchado al Galatasaray, pero creo que sigue teniendo una base importante. Ya no tiene los parachute payments muy importantes. 7 de estos 15 equipos que descendieron en los últimos 5 años rebotaron a Premier, y 10 de 15 equipos que tenían los parachute payments, los pagos después del descenso, ascendieron. Y bueno, pues a pesar de la incorporación de Callum Doyle, del Manchester City, Ben Chrisen del Aston Villa, José Córdoba, que viene desde el fútbol colombiano, pues yo veo al Norwich apretando y poniéndose en esas posiciones arriba. El Burnley lo veo tercero. Plantilla, bueno, pues que está muy hecha para Company. Llega un nuevo entrenador, que es en este caso Scott Parker. Viene Mike Tresor del Genk, Maxine Steve, el central del Montpellier, Hontouji del Caen, Pires, que estuvo en el Cádiz el año pasado, viene a un jugador interesante, pero pierden a Muric, que se va a Ipswich por casi 10 millones, el portero, pierden a Charlie Taylor. Más un equipo con ciertas dificultades. Vamos a ver si se mantiene Sander Berge, que es un jugador importantísimo, y lo que puede hacer este Burnley, que también tiene a Bud Weghorst, a un jugador muy conocido por el Mundial. Y bueno, pues los dos ascendidos directos para mí serían el Sheffield United. A pesar de los 2 puntos de sanción, creo que se repondrán de sobra y que tienen un grandísimo equipo. Ha llegado Harry Sauter del Leicester, ha llegado Alfie Gilchrist, cedido por el Chelsea, Callum O'Hare del Coventry, Kiefer Moore, que es un buen delantero para Championship, del Bournemouth, y yo creo que tiene muy buena plantilla el Aston Villa, que además mantiene el entrenador Chris Wilder, así que creo que no habrá problema en ascender. Y por último, el Leeds United, que bueno, con la compra de Red Bull tiene un proyecto top. Fue un equipo que no subió a pesar de sumar casi 100 puntos el año pasado, y tiene jugadores pues muy importantes. Tiene a Joe Rodon, a Jayden Bogle, Joe Rodwell, han llegado futbolistas buenos. Es verdad que ha perdido casi nada Archie Gray, Crescencio Somerville o Luis Sinisterra. También ha perdido a Robin Koch, que se ha ido libre al Eintracht de Frankfurt, o a Glenn Kamara, que se ha ido al Stade de Rennes. Pero tener a Jugel, Harabanford, a Piro, a Rutter, Daniel James, Nyonto, tiene un ataque brutal el Leeds, y yo creo que tiene plantilla de sobra para ser campeón de la categoría. Así que repasamos mis pronósticos y nos vamos. Leeds United campeón, segundo Sheffield United, también ascendería directo. Playoff para Burnley, Norwich City, Luton Town y Middlesbrough. En séptima posición West Bromwich Albion, octavo Sunderland, noveno Coventry, décimo Hull City, undécimo Watford, duodécimo Preston North End. Varios equipos en mitad de tabla baja, como Bristol City, Cardiff City, Portsmouth, Stoke City y Derby County, salvaría a 2 recién ascendidos. 18º Blackburn Rovers, 19º Swansea City, 20º Millwall, 21º Queens Park Rangers, y luego para mí descenderían Plymouth Argyle con Rooney, veremos si se va Morgan Whittaker, que el año pasado metió 20 goles, Sheffield Wednesday y Oxford United. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Seguiremos durante la semana con mercado de fichajes, con la final olímpica de fútbol, con la Supercopa Inglesa el sábado, y la semana que viene un montón de pronósticos. Primera y segunda división española, Serie A y Premier League. Hasta otra, Javier Ruiz, nos vemos, chao.